En la época medieval nadie te regalaba una casa. Lo construiste tú mismo o dormiste en el frío. Sin herramientas sofisticadas, sin ayuda contratada, solo trabajo diario y un poco de esperanza. No fue rápido, ni fácil, ni bonito. Pero los campesinos medievales lo consiguieron. Esto es lo que realmente significaba construir desde cero en aquel entonces. Encontrar el lugar perfecto para la casa medieval de tus sueños no fue exactamente como navegar por Silló. Para empezar, los campesinos rara vez eran propietarios de la tierra en la que vivían. Aproximadamente el 95% de toda la tierra en la Europa medieval pertenecía a señores ricos o a la iglesia, lo que dejaba a los campesinos la tarea de construir con permiso o, a veces, simplemente con la esperanza de que nadie importante se diera cuenta. Los señores tampoco venían exactamente a traer regalos de inauguración, sino más bien a cobrar el alquiler. Los campesinos tenían que ser estratégicos al elegir el lugar donde construir sus viviendas. Los bordes del bosque ofrecían materiales de construcción y leña al lado, mientras que los lugares cerca de los arroyos proporcionaban agua para beber, cocinar y ese baño anual del que todos hablaban. Algunas almas valientes practicaron la tala de árboles, talando áreas de bosque para crear nuevas tierras de cultivo y espacio para construir. Esto era técnicamente ilegal en muchos lugares y podía dar lugar a fuertes multas si te descubrían. Pero si el señor local ve que estás mejorando su tierra, podría permitirte quedarte y pagar impuestos por ella. A diferencia de hoy, no existían leyes de zonificación complicadas ni permisos de construcción. Las principales preocupaciones eran mucho más prácticas. ¿Se inundaría el suelo cuando lloviera? ¿Podrías encontrar suficiente espacio plano? ¿Habían demasiados errores? Un hecho extraño es que algunas aldeas medievales cambiaron de ubicación por completo a lo largo de los siglos. No por planificación, sino porque los campesinos poco a poco reconstruyeron sus casas más cerca de mejores recursos. El sitio de construcción medieval perfecto necesitaba tres cosas clave: acceso a agua, madera cercana y un terreno que no se convirtiera en un pantano a la primera señal de lluvia. Si encontraras los tres, podrías decir hogar más rápido de lo que podrías decir obligaciones feudales. Por supuesto, elegir el lugar fue solo el comienzo. No es posible pedir madera precortada en la ferretería local. La versión medieval del envío gratuito consistía literalmente en enviarte tu propio equipaje de mano mientras transportabas troncos a casa. La mayoría de las casas de los campesinos eran pequeñas, generalmente de una sola habitación de unos 4,5 por 6 metros. Pero eso no facilitaba la recolección de materiales. Con el lugar seleccionado y marcado con estacas, el verdadero trabajo estaba a punto de comenzar. Una buena ubicación podría salvarte la vida en invierno, pero no protegería tu cabeza de la lluvia ni a los lobos de tu puerta. Para eso se necesitaba algo más sustancial que un simple trozo de tierra prometedor. Los bosques medievales sirvieron como ferreterías de su tiempo. Pero conseguir madera no era tan sencillo como un carrito de compras. La madera era el material de construcción más esencial para las casas campesinas. Sin embargo, su colección presentó desafíos que harían que los entusiastas del bricolaje modernos abandonaran el primer día. El acceso a los bosques estaba estrictamente controlado. Si bien los campesinos generalmente podían juntar madera muerta para hacer fuego, cortar árboles vivos a menudo requería el permiso del señor local. Muchos bosques medievales tenían reglas específicas llamadas leyes forestales que determinaban quién podía tomar qué. Romper estas reglas podría resultar en multas o algo peor. Los registros de la Inglaterra del siglo XIII muestran que algunas almas desafortunadas perdieron las manos por el robo de madera. Las herramientas para la recolección de madera eran dolorosamente básicas. La mayoría de los campesinos poseían un hacha, una posesión preciada que se transmitía de generación en generación. Para partir troncos utilizaban cuñas de hierro o madera martilladas con mazos. Aquí no hay herramientas eléctricas, solo luchas de poder con troncos de árboles rebeldes. El momento oportuno fue de enorme importancia. La madera verde, recién cortada, se doblaba más fácilmente para piezas curvas, pero se encogía y se agrietaba al secarse. La madera seca era más estable, pero más difícil de trabajar.
Los constructores más inteligentes cortaban la madera en invierno, cuando la savia estaba baja, y luego la dejaban secar durante meses antes de construir. Diferentes partes de la casa requerían distintos tipos de madera. Se prefería el roble para los postes de soporte principales debido a su resistencia. Algunos marcos de roble medievales todavía se mantienen en pie hoy en día más de 500 años después. Para las partes flexibles necesarias para los muros, los campesinos buscaban árboles jóvenes de avellano, sauce o fresno que pudieran tejerse entre los postes. El transporte presentó otro dolor de cabeza. Los troncos eran pesados y los caminos medievales eran básicamente pistas de barro que se convertían en sopa durante la lluvia. Llevar madera a casa era la interfaz original de arrastrar y soltar, literalmente arrastrando troncos por el barro hasta que caías exhausto. La mayoría de los sitios de construcción se limitaban a utilizar árboles en un radio de 1 o 2 millas. El bosque también era hogar de lobos, osos y bandidos, lo que hizo de la recolección de madera el deporte extremo original. Muchos iban en grupos, convirtiendo la cosecha de madera en eventos sociales, donde la fuerza en los números proporcionaba seguridad y manos adicionales para el trabajo pesado. Después de semanas de recolectar, partir y arrastrar, una pila de madera finalmente aparecería en el sitio de construcción. Con los materiales recolectados y las estaciones cuidadosamente consideradas, llegó el momento de darle un buen uso a toda esa madera ganada con tanto esfuerzo. La comunidad pronto se reuniría para el siguiente paso crucial para dar vida al refugio. Hace unos meses, no tenía idea de lo que era un anillo de salud hasta que mi prometido me consiguió uno. Y tengo que decir que me sorprende que este no sea un producto ampliamente conocido y utilizado. Realiza un seguimiento de mis niveles de estrés y lo que descubrí es que algunos suplementos hicieron que mi puntuación de estrés aumentara, mientras que otros en realidad ayudaron a reducirla. Ajusté algunas cosas en base a eso y, honestamente, me siento 10 años más joven. Mi esposa lo usa principalmente para realizar un seguimiento de sus ciclos menstruales y está obsesionada con la calidad de su sueño. Noté que actualmente están ofreciendo un descuento limitado del 69%, pero no sé cuánto durará. Actualmente cuesta solo 60 pesos y está claro que es la mejor opción en relación precio-calidad, en comparación con otros anillos de salud que cuestan alrededor de 350 pesos y tienen menos funciones. Lograron ponerle este precio tan bajo porque eliminaron a los intermediarios como Amazon, Walmart, etc., que aumentan el precio y se llevan un margen grande, haciendo que el cliente termine pagando entre 3 y 5 veces más. Si estás en la televisión, puedes comprobarlo tú mismo pausando el video y escaneando el código QR con la cámara de tu teléfono o haciendo clic en el primer enlace en la descripción de este video. Cuando llegó el momento de levantar la estructura de madera, los campesinos medievales convirtieron la construcción de viviendas en el evento comunitario original. La construcción de viviendas medievales siempre fue un esfuerzo de grupo. La estructura de madera formaba el esqueleto de la casa y había que ensamblarla primero. Para empezar, había que cavar hoyos, muy profundos. Los postes de soporte principales debían hundirse al menos 2 pies en el suelo para lograr estabilidad. Estos agujeros fueron cavados usando simples palas de madera o palas de hierro para los pocos afortunados que poseen herramientas de metal. Muchos postes de las casas medievales se colocaban sobre grandes piedras en el fondo de estos agujeros, creando un drenaje natural y evitando la podredumbre. Una vez preparados los agujeros se inició el levantamiento. De 4 a 6 adultos fuertes levantaban cada poste principal mientras otra persona lo guiaba hasta su posición. Este no era el momento de hacer alarde de su independencia. Intenta levantar una viga de roble de 20 pies tú solo y rápidamente te convertirás en el panqueque del pueblo. Las articulaciones eran la verdadera maravilla de la ingeniería medieval. Sin sujetadores metálicos, los constructores dependían de técnicas de carpintería como uniones de mortaja y espiga. Eran piezas de un rompecabezas de madera que encajaban perfectamente. Un agujero rectangular cortado en una viga y una lengüeta a juego tallada en otra. Si se ensamblan correctamente, estas uniones podrían mantenerse firmes durante siglos sin necesidad de clavos. Unas clavijas de madera clavadas a través de vigas superpuestas aseguraban todo junto.
Estas clavijas se llamaban clavos de árbol y normalmente estaban hechas de madera dura seca, como roble o arce. Se hincharon cuando estaban mojados, creando un ajuste aún más apretado durante el clima lluvioso. El evento principal fue levantar las vigas del techo. Esto requirió una coordinación cuidadosa, ya que hasta 10 personas levantaron vigas pesadas hasta su posición utilizando cuerdas y postes. Los registros de proyectos de construcción medievales sugieren que los accidentes eran comunes. Un relato menciona a 3 hombres heridos cuando se les deslizó una viga del techo. El trabajo en equipo no era opcional. Fue supervivencia. Las comunidades aldeanas desarrollaron reglas no escritas sobre la ayuda para el levantamiento de viviendas. Si te niegas a ayudar a tu vecino a construir su casa, no esperes que alguien aparezca cuando la tuya necesite reparaciones. Con el marco en posición vertical y asegurado, la estructura finalmente comenzó a tomar forma. Pero una casa construida solo con vigas no podría mantener a nadie seco por mucho tiempo. Ahora venía la tarea de llenar esos espacios vacíos entre las vigas con algo que pudiera convertir un esqueleto en un hogar. Con la estructura de madera en pie, los constructores medievales se enfrentaron a su siguiente desafío, rellenar los muros. Entran Whatley y Dobb, la respuesta del mundo medieval a los paneles de yeso, solo que mucho más desordenada y sorprendentemente efectiva. Esta técnica de construcción era tan común que más del 90% de las casas campesinas medievales la utilizaban para sus paredes. El proceso comenzó con el trenzado, tejiendo palos flexibles entre los postes de madera verticales. Los trabajadores utilizaban ramas delgadas de avellano, sauce u otras maderas flexibles, creando un patrón enrejado que parecía una canasta gigante. Este marco tejido proporcionó la estructura para el perro. ¿Qué fue exactamente lo que hicimos? Una mezcla pegajosa que combina arcilla, tierra, arena y paja, además de un ingrediente especial. El estiércol animal era el adhesivo secreto que mantenía unidas las casas medievales. No hay mejor forma de decir bienvenido a casa que unas paredes hechas parcialmente con estiércol de vaca. La ciencia detrás de esta mezcla inusual era sorprendentemente sólida. La arcilla proporcionó el cuerpo. La arena evitó las grietas. La paja añadía resistencia y el estiércol animal contenía agentes aglutinantes naturales. Los constructores medievales quizá no entendían de química, pero sin duda sabían lo que hacían. Salir adelante fue un asunto familiar y práctico. Todos participaron mezclando los ingredientes en un hoyo pisándolo con los pies descalzos hasta alcanzar la consistencia adecuada. Los niños a menudo se sumaban a esta fiesta de pisotear el barro, convirtiendo el trabajo sucio en un juego. La aplicación requiere habilidades desarrolladas a través de generaciones. Los trabajadores colocaron puñados de papel en ambos lados de la estructura del Whatley, presionándolo simultáneamente a través de los huecos hasta que los dos lados se unieron en el medio. Alisan la superficie con llanas de madera o simplemente con las manos. El secado requirió paciencia. Un muro recién construido necesitaba semanas para endurecerse adecuadamente y el clima podía complicar el proceso. Una vez secas, las paredes recibían una capa protectora de pintura blanca como la cal, si la familia podía permitírselo. Este acabado blanco brillante selló al perro, disuadió a los insectos y reflejó una luz preciosa en el oscuro interior. Los muros de contención y de protección para perros terminados proporcionaron un aislamiento decente contra el frío y fueron sorprendentemente duraderos cuando se los mantuvo. La evidencia arqueológica muestra que algunas secciones medievales de andares y perros duraron cientos de años. No está mal para unas paredes hechas en parte de tierra y estiércol. Prueba de que a veces los materiales más malos crean las casas más sólidas. Con muros que ahora encierran el espacio, la protección contra el viento y la lluvia es casi completa. Pero ¿qué tal si mantenemos a la familia seca desde arriba? Observe la mayoría de las casas campesinas medievales y verá techos de paja, la solución natural para techos que combinaba materiales fácilmente disponibles con una eficacia sorprendente. Los techos de paja eran la cubierta estándar para las casas campesinas en toda la Europa medieval. La paja, las cañas y las hierbas servían como materiales de construcción principales. La creación de un techo de paja requería una habilidad considerable.
Los techadores profesionales eran artesanos muy respetados en las comunidades medievales, uno de los pocos oficios de construcción especializados accesibles a los campesinos. El proceso comenzó con la recolección de grandes cantidades de material vegetal seco. La paja de trigo era más común en las zonas agrícolas, mientras que los lechos de agua proporcionaban una durabilidad superior cerca de pantanos y ríos. La técnica del techado con paja implicaba colocar capas de material desde el borde inferior del techo hacia arriba. Cada paquete se aseguraba a la estructura de madera del techo utilizando ramas de avellano partidas, llamadas huas, que se doblaban sobre la paja y se ataban a las vigas. El techador trabajó hacia arriba, superponiendo cada nueva capa para evacuar el agua de manera eficiente. Cuando estaban terminados correctamente, estos techos eran notablemente impermeables y aislantes. La pronunciada pendiente, normalmente de entre 45 y 60 grados, permitía que el agua de lluvia corriera rápidamente en lugar de filtrarse. El ángulo era crucial, si era demasiado bajo, el agua se filtraría. Si la pendiente es demasiado pronunciada, el trabajador podría resbalarse y descubrir de la peor manera que los planes de salud medievales no existían. El espesor de la paja generalmente alcanza entre 12 y 15 pulgadas, lo que crea un excelente aislamiento. Esto mantuvo las casas más cálidas en invierno y más frescas en verano de lo que se podría esperar. Pero la paja tenía serios inconvenientes. El riesgo de incendio encabezó la lista. Una sola chispa proveniente del hogar central podría encender el material seco. Muchas ciudades medievales acabaron prohibiendo la paja después de que incendios devastadores arrasaron barrios enteros. La evidencia arqueológica sugiere que el fuego era una preocupación constante, y se encontraron vigas carbonizadas en aproximadamente una de cada 5 casas medievales excavadas. El tejado también servía como vivienda de lujo para huéspedes no invitados. Ratones, pájaros, insectos e incluso serpientes se mudaron al cálido y seco techo de paja. Los campesinos medievales no necesitaban despertador. Solo hay que esperar a que los pájaros que anidan arriba anuncien la mañana con un canto entusiasta directamente sobre nuestras cabezas. La mayoría de los techos de paja necesitaban ser reemplazados cada 15 a 25 años. Aunque un techo de junco de agua bien mantenido podría durar entre 50 y 60 años en condiciones ideales. La vieja paja no se desperdició. Se recicló como mantillo de jardín o cama para animales. Con paredes para bloquear el viento y un techo para protegerse de la lluvia. La casa ahora estaba cerrada. Pero ¿qué pasa con la vida interior? Ahora que la casa tenía paredes y techo, los campesinos medievales se enfrentaron al desafío de hacer habitable el interior. La primera prioridad, los pisos. A diferencia de nuestras casas modernas con sus superficies pulidas, los pisos medievales comenzaron siendo simplemente tierra. La misma tierra sobre la que caminaste afuera continuó hasta el interior de tu casa, compactada por innumerables pasos. Para mejorar estos pisos de tierra, los campesinos mezclaban paja, conchas trituradas, arena o trozos de piedra y luego lo apisonaban hasta que se volvía casi tan duro como el hormigón. En las casas más elegantes, pueden agregar una fina capa de cal en la parte superior. Estos pisos generalmente estaban inclinados hacia un lado, lo que permitía que los líquidos drenaran hacia una esquina y hacia el exterior. Los tratamientos de pared eran minimalismo medieval en su máxima expresión, principalmente porque no había ninguno. Los lados interiores de las paredes de madera y de los muros de madera podían recibir una capa de cal si la familia podía permitírselo, pero a menudo conservaban el color natural del barro. Los muebles eran escasos y puramente funcionales. Bancos de madera que también servían como plataformas para dormir se alineaban en las paredes. Las mesas eran simples tablas sobre caballetes que podían desmontarse cuando no se utilizaban. Si IKEA hubiera existido en la época medieval, sus manuales de instrucciones habrían sido una sola página con la única palabra suerte. Las soluciones de almacenamiento fueron creativas por necesidad. La mayoría de las pertenencias colgaban de ganchos en las paredes o vigas del techo. Las cestas almacenaban artículos más pequeños, mientras que los pozos de arcilla y las esquinas del piso mantenían frescos los tubérculos.
El espacio era reducido. Una casa campesina promedio medía aproximadamente 15 por 20 pies, pero necesitaba albergar a una familia entera de 5 a 8 personas, más los animales, durante el invierno. Los pollos, las cabras y otros animales pequeños proporcionaban calor corporal esencial durante el clima gélido. No hay mejor expresión de unión familiar que compartir el dormitorio con una cabra. La privacidad era básicamente inexistente. Toda la familia dormía en una habitación, con padres e hijos amontonados en plataformas elevadas para dormir. La luz provenía de la puerta abierta durante el día y del fuego central por la noche. A pesar del reducido espacio, estas casas funcionaban notablemente bien. Pero el verdadero corazón de cualquier casa medieval no eran las paredes ni el suelo. El fuego era el corazón palpitante de cada casa medieval. Sin embargo, gestionarlo planteaba un problema peligroso. A diferencia de las casas modernas con sus hornos y chimeneas impecables, las primeras casas medievales contaban con hogares abiertos, simples fogatas ubicadas justo en el medio del espacio habitable. La ubicación central no fue una elección de diseño, sino una necesidad. Permitió que el calor llegara a todos los rincones de la casa de una sola habitación. La mayoría de las viviendas campesinas carecían de chimeneas adecuadas antes del siglo XIV. En lugar de ello, dependían de un agujero en el techo llamado salida de humo o de pequeños respiraderos en las paredes. El humo simplemente subía hasta encontrar la salida, desplazándose a través de la paja o las paredes en su propio viaje serpenteante. Básicamente, una versión medieval de "encontraré mi propio camino a casa, gracias". Muchos corazones eran simplemente guans superficiales en el suelo de tierra revestidas de piedras o arcilla. Las versiones más avanzadas podrían elevarse ligeramente sobre una plataforma de tierra compactada para reducir el riesgo de incendio. Las familias a menudo pasaban días enteros juntando combustible, leña, petróleo seco, paja, estiércol animal o incluso algas en áreas costeras solo para mantenerse calientes durante el invierno. Sin chimeneas, el humo se convirtió en un compañero de habitación inevitable. Las casas medievales eran entornos perpetuamente brumosos donde las vigas del techo se iban volviendo gradualmente negras por el hollín. La gente desarrolló tolerancia, pero los visitantes a menudo se quejaban de escozor en los ojos y dificultad para respirar. La cocción se realizaba directamente sobre la llama abierta o al lado de ella. Los calderos colgaban de trípodes mientras el pan se horneaba en ollas de barro tapadas y enterradas en cenizas calientes. El hogar era básicamente un centro de entretenimiento medieval, restaurante y sistema de calefacción, todo en uno. La oferta original 3 en 1. No se puede exagerar el peligro constante de incendio. Con estructuras de madera, techos de paja y llamas abiertas, los pueblos medievales sufren periódicamente incendios devastadores. Los registros de la Inglaterra del siglo XII dan cuenta de al menos 8 pueblos que se quemaron completamente y tuvieron que ser reconstruidos. Si bien el hogar proporcionaba calor esencial, también creaba problemas constantes. Pero mantener en pie una casa medieval no era solo cuestión de controlar el fuego. Significaba una batalla constante contra el clima, el tiempo y las fuerzas inevitables que amenazaban con derrumbar tu humilde morada a tu alrededor. El mantenimiento de una casa medieval no era un pasatiempo de fin de semana. Fue una lucha constante contra la naturaleza. Estas humildes casas requerían de un mantenimiento interminable y presentaban desafíos que harían que los propietarios modernos corrieran gritando a sus agentes de seguros. A diferencia de hoy, donde llamaríamos a un contratista, los campesinos medievales tenían que dominar por sí mismos todas las técnicas de reparación. El clima arruinó paredes, techos y pisos. Las reparaciones se realizaron sin parar. La primavera significó reparar el tejado. El otoño significó ensuciarse con barro. El invierno significaba congelación. El ciclo interminable de mantenimiento de una casa medieval podría explicar por qué los campesinos nunca desarrollaron pasatiempos como el scrapbooking. ¿Quién tiene tiempo para manualidades cuando tu pared se está convirtiendo nuevamente en barro? Las reparaciones de paja encabezaron la lista de mantenimiento. Los roedores cavaron túneles a través del material. Los pájaros arrancaron el material para hacer su nido. Y las tormentas arrancaron pedazos.
Los lugareños desarrollaron dichos sobre la durabilidad de diferentes plantas. El techo de caña durará más que el inquilino. La paja preguntará cuándo llegará el nuevo inquilino. Las paredes también requerían atención constante. El pato y el perro se agrietaron en el tiempo seco y se disolvieron en las estaciones húmedas. Los campesinos inteligentes encalaban periódicamente sus paredes, ya que la capa de cal constituía un sistema de alerta temprana. Cuando el blanco se volvió marrón, era hora de reparar antes de que el agua llegara a la estructura de la pared. El mantenimiento de una casa medieval, donde las paredes blancas se volvían marrones, era una señal de reparación o una evidencia de que su casa sin chimenea estaba fumando lentamente a todos los que estaban dentro. El mantenimiento del piso implica agregar capas nuevas de arcilla o tierra compactada para nivelar las depresiones. En las zonas más húmedas, algunos propietarios esparcieron hierbas como la hierba pradera bajo los pies para enmascarar el inevitable olor a humedad. Las herramientas para reparaciones eran absurdamente simples para los estándares actuales. Un flotador de madera para alisar, un cuchillo de hueso para recortar la paja y un mazo para martillar y piezas de repuesto componían el kit de reparación típico. Su versión de leer las instrucciones era: pregúntale al abuelo antes de que muera. La evidencia obtenida de las excavaciones en los sitios de las casas sugiere que la mayoría de las casas campesinas sufrieron múltiples reparaciones importantes durante su vida útil, y algunas fueron reconstruidas completamente sobre el mismo terreno cada 30 a 40 años. A pesar de todos estos desafíos, estas casas no eran solo refugios. Eran centros activos de vida familiar donde las familias medievales trabajaban, comían, dormían y vivían juntas en espacios extraordinariamente reducidos. La vida familiar en un hogar campesino medieval redefinió el significado del tiempo de calidad. Imagínese de 5 a 10 personas compartiendo una habitación individual no más grande que un dormitorio moderno. Los registros del censo medieval muestran que la familia rural promedio incluía a los padres, de 3 a 6 hijos y, a menudo, 1 o 2 abuelos. Todos estos humanos ocupaban un espacio que medía tan solo 15 por 20 pies. Añade unas cuantas gallinas y tal vez una cabra durante el invierno y tendrás una versión medieval de espacio extremadamente reducido. Privacidad. El concepto apenas existía. Todos dormían en el mismo espacio y a menudo toda la familia compartía una plataforma elevada para dormir llena de paja o heno. Las camas eran esencialmente estantes pegados a las paredes, lo que significaba que los niños medievales nunca experimentaban la alegría de que les dijeran: ve a tu habitación. Durante una rabieta, las actividades diarias requerían una coordinación cuidadosa. La casa también funcionaba como taller, cocina, comedor, dormitorio y, a veces, granero. La mañana normalmente comenzaba al amanecer, cuando la luz del día se filtraba a través de la puerta abierta o de las pequeñas ventanas cerradas. Estas ventanas rara vez tenían vidrio. En lugar de ello, podrían cubrirse con un paño engrasado o pergamino que dejara entrar algo de luz pero los protegiera de las peores inclemencias del tiempo. El baño ocurría con poca frecuencia y normalmente fuera de casa. La gente medieval no era necesariamente tan sucia como a menudo se la retrata, pero ciertamente tenían estándares diferentes a los que tenemos hoy. La mayoría de los campesinos se lavaban las manos y la cara a diario con agua recogida de arroyos o pozos cercanos, pero el baño de cuerpo entero solo podía producirse unas pocas veces al año, normalmente en verano. Las comidas reunían a todos alrededor del hogar central. Las familias comían en cuencos o zanjas de madera. Rebanadas de pan duro utilizadas como platos. Y la mayoría de la gente llevaba su propio cuchillo personal para cortar la comida. Se utilizaron pocos otros utensilios. Los dedos fueron los tenedores originales. La comida principal del día solía ser al mediodía, seguida de comidas más ligeras por la mañana y por la noche. Las tardes estaban ocupadas con tareas esenciales. Mientras duró el día, las reparaciones y el mantenimiento mantuvieron a todos trabajando. Después del anochecer, el fuego proporcionaba la luz suficiente para tareas como hilar, coser o tallar herramientas de madera. Las historias y las conversaciones eran el Netflix de los tiempos medievales, salvo que se producía un buffering cuando el abuelo se quedaba dormido a mitad de la cola. El invierno nos obligó a estar aún más cerca.
Cuando las temperaturas bajaban, la familia se acurrucaba cerca del fuego central y cualquier espacio que quedaba, a menudo lleno de ganado, se llevaba adentro para entrar en calor. Un poema medieval describe a una familia de 8 personas que comparte su casa con 2 vacas, un ternero y 6 gallinas durante un enero particularmente duro. A pesar de las condiciones de hacinamiento, la falta de privacidad, las reparaciones constantes y el humo persistente, estas humildes casas albergaron a incontables generaciones a lo largo de siglos de vida medieval. Las casas en sí eran impresionantes logros técnicos construidos enteramente con materiales locales y utilizando métodos transmitidos de generación en generación. Aún más impresionantes fueron las personas que lograron crear familias, comunidad y significado dentro de sus estrechos y humeantes muros.